Bueno, chicos, pues estamos ante el tema número 2, el bienio reformista, reformas estructurales y realizaciones sociales, culturales y territoriales, reacciones desde los diversos posicionamientos. Por supuesto, estamos en la Segunda República, 1931-36. Yo soy Pedro López Arnedo y este señor de aquí de la izquierda es Manuel Alzate. Vamos allá. Partes del tema. Pues aquí vamos a ver tres partes del tema. ¿Qué es el bienio reformista? Reformas estructurales desde el punto de vista social, cultural y territorial. Y reacciones desde los diversos posicionamientos, es decir, la oposición al gobierno hazañista. ¿Qué es el bienio reformista? Pues es un periodo que va entre 1931 y 1933, por supuesto es a mediados de 1931 y principios de 1933, de ahí el nombre de bienio. El gobierno está encabezado por Manuel Azaña, que es este señor de aquí de la derecha, y sostenido por una coalición de republicanos y socialistas, básicamente el Partido Socialista Obrero Español. Da continuidad a las reformas iniciadas con el gobierno provisional para transformar el Estado y la sociedad y contó con una fuerte oposición. Aquí se da, por ejemplo, el golpe de Estado del general Sanjurjo, tomando como excusa la reforma agraria, o el movimiento revolucionario anarquista del Bajo Llobregat. El presidente será Aniceto Alcalá Zamora, el antiguo presidente del gobierno provisional, que lo tenemos aquí a la izquierda. ¿Cuáles son las reformas estructurales y realizaciones de este bienio llamado reformista? Pues empecemos por el problema religioso. Hay una separación clara entre la Iglesia y el Estado, y por ello se promulgan una serie de medidas y leyes de extinción del presupuesto, del clero y culto y el sometimiento de las órdenes religiosas. En este sentido se publicará la Ley de Congregaciones Religiosas. Disolución de los jesuitas y confiscación de sus bienes. Se aprueba el matrimonio civil, el divorcio y la secularización de cementerios, es decir, ya no serán el Camposanto, sino que habrá una parte de Camposanto y otra para enterramientos de personas de distinta ideología o creencia. Prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas. Esto va a crear una fuerte oposición entre la Iglesia y la República. De hecho, el primado de España, el cardenal Segura, establece una fuerte polémica y enfrentamientos y finalmente acabará con su expulsión. El partido político católico que se va a crear para participar en política será Acción Popular. Y aquí vemos una viñeta de la revista La Traca, publicada en 1932. Vamos ahora con la enseñanza y la cultura, probablemente la parte más brillante del periodo, no solamente del bienio este, sino también de toda la República. Se partía de un elevado índice de analfabetismo, más del 30% de la población, y una falta de escolarización. El 50% de la población no estaba escolarizada. Hay un plan educativo de Marcelino Domingo y Fernando de los Ríos que está basado en el modelo de la Institución Libre de Enseñanza, ILE, y de la Junta de Ampliación de Estudios para temas universitarios. En cuanto a la cultura, hay una difusión de la cultura. Aparecen las bibliotecas ambulantes y rurales, las misiones pedagógicas desde mayo del 31, que difunden la cultura y la educación urbana en aldeas, villas y lugares. Aparecen también los teatros itinerantes, como lo de La Barraca, de Lorca o el Búho de Nassau. Los intelectuales recibió la República el apoyo de estos. Muchos de los dirigentes republicanos y socialistas precisamente pertenecían al mundo de la cultura. En 1930 se formó la Agrupación al Servicio de la República, con personajes, con intelectuales como Ortega y Gasset o Marañón. Y luego estos se presentaron a las elecciones del 31. Otros, sin embargo, más miembros de la generación del 98 quedaron desplazados, como es el caso de Unamuno Baroja. No así los miembros del 27, que sí que fueron partidarios de la República y lo defendieron. Caso de Lorca, Alberti, Salinas, Miguel Hernández o el cineasta Luis Buñuel, todos ellos vinculados a la Residencia de Estudiantes de Madrid. En cuanto a la prensa, podemos decir que es el momento del máximo florecimiento también. Ya desde los años 20 se publica la revista de Occidente, de Ortega y Gasset, que difunde la filosofía y la ciencia europea en España. Y en cuanto a la prensa diaria, de diarios, alcanzó un notable desarrollo en Madrid con 18 y Barcelona con 15. Destacan
pues portadas como la del Sol, ABC, La Vanguardia, El Socialista, etc. y revistas como Cruz y Raya u Octubre. Aquí tenemos dos ejemplos de La Voz y Solidaridad Obrera. Vamos con el problema militar. El ejército era abiertamente monárquico, de hecho la mayoría de los generales que se casaron durante la monarquía, pues su padrino era su padrino de bodas o su padrino nominal al menos era el rey Alfonso XIII. Había peligro por el golpismo y entonces Azaña hace lo que luego se llamará la ley Azaña, aunque en realidad son varios decretos lo que publica. Era el ministro de la guerra y por lo tanto el jefe del ejército, para tener un régimen militarizado, sí, pero por vía pacífica y terminar con el exceso de oficialidad y sobre todo modernizar y hacer más eficaz al ejército español. Es verdad que el ejército más potente dentro de todo el organigrama de España de aquel entonces era el ejército del norte de África. Se obliga a los jefes a jurar fidelidad a la República o pasar al retiro y se suprimió la Academia General Militar de Zaragoza, que daba la casualidad que su director era el general Franco. Funcionaba esta desde la dictadura de Primo de Rivera y en general se pretendía una mayor formación en la preparación para la carrera militar, es decir, acercar a los militares a la universidad y a la formación universitaria y de verdadera formación. Vamos ahora con el problema regional o territorial, que lo mismo nos da. Los nacionalismos que surgieron a finales del siglo XIX quieren que se establezca el federalismo en todas estas regiones que tenemos aquí, este mapa probablemente un poco pequeño, pero en fin, nos recuerda toda la división territorial. Recordemos que esos nacionalismos estaban en la periferia, ¿de acuerdo? Es decir, en regiones como Cataluña, como Navarra, como el País Vasco, como Galicia, como Andalucía o como Valencia. La autonomía de Cataluña, la que primero se aborda, está presente el catalanismo ya en el Pacto de San Sebastián y la vía federalista a imagen de su estatuto en otras regiones que lo demandarán, como las hemos mencionado. Es decir, hay sentimiento autonomista en el País Vasco, en Valencia, en Galicia, en Baleares, en Andalucía y Aragón, aparte de Cataluña. El estatuto del País Vasco, al promoverlo el Partido Nacionalista Vasco, que era católico, con gobiernos de izquierda, se va a retrasar su aprobación hasta el año 1936. Esta concesión de autonomías se enfrentaba claramente a los sectores más conservadores que querían la unidad de España, tal y como había sido durante la dictadura de Primo de Rivera. Vamos ahora con el problema social o la cuestión social, como se llama habitualmente en historiografía. Bueno, pues la incidencia de la crisis del 29, aunque no fue grave como en otros países, caso de Alemania, por ejemplo, disminuye la producción minera, ya que estaba en manos de capital extranjero que ahora se retira, y se estanca la producción de la industria textil y la siderúrgica, al decaer muchísimo el comercio internacional. Por lo tanto, hay un aumento del paro obrero. Hay incluso algunos emigrantes que estaban en las repúblicas hispanoamericanas que vuelven a España. Y para poner solución a este aumento del paro obrero, se aprueban una serie de leyes laborales. El ministro del ramo será Largo Caballero, del Partido Socialista Obrero Español. Se establece una jornada máxima, una contratación laboral, los jurados mixtos para tratar temas laborales, es decir, una parte de obreros, una parte de patronos o empresarios y la presidencia por parte del gobierno. Esto ya se había usado durante la dictadura de Primo de Rivera con los comités paritarios. Ahora es verdad que algunas de las funciones de los jurados mixtos es mayor que de los comités paritarios. Además, se regulan los accidentes y se protege los accidentes en la agricultura y la regulación del derecho a huelga. En los sindicatos mayoritarios en aquel entonces, que eran CNT y UGT, había dos posturas en la cuestión social, una revolucionaria y otra más pacífica. En la CNT, la revolucionaria digamos que lo formaba la Federación Anarquista Ibérica, que era una rama dentro de la CNT, que pretendía sabotajes, huelgas y ocupaciones de fábricas y fincas. Y la pacífica representada por Pestaña y Peiró.
En la UGT había una pacífica que buscaba la colaboración con los republicanos y una revolucionaria que se sentía amenazada por lo que estaban haciendo los anarquistas. Vamos ahora al problema agrario, probablemente el que más repercusión tuvo en el gobierno de Azaña. Hay que pensar que la mayoría de la población activa española era del sector agrario. Y con el gobierno provisional ya se aprobaron varios decretos, como es la congelación de arrendamientos, la jornada laboral de 8 horas y métodos de contratación de trabajadores que se circunscribieron sobre todo o tomando como referencia el municipio para que se contratara en las tareas del campo a esos jornaleros. Se va a aprobar una ley de reforma agraria en 1932, ya que era la principal actividad y la que tenía problemas muy graves. Algunos republicanos pensaban, y muchos socialistas, que si no se ponían en remedio a sus problemas podía acabar en una revolución grave. Y además es aprobada más rápidamente por la contestación al golpe de Estado que dio el general Sanjurjo en el verano de 1932 en Sevilla, que fracasó. Se preveía la expropiación con indemnización de las grandes fincas no cultivadas, las incultas y las de regadío no regadas, pero las de la nobleza y los participantes en la Sanjurjada, es decir, en el golpe de Estado de Sanjurjo, serían sin indemnización. Para ello se va a crear el Instituto de Reforma Agraria, más conocido como el ILA, que dependía de las juntas provinciales y de comunidades de campesinos, para llevar a cabo la expropiación y los repartos de tierras. Los problemas con los que se encuentra el IRA son la falta de datos sobre la calidad de la tierra. Evidentemente, en muchos casos es tierra de mala calidad que está precisamente sin cultivar por eso. Y además las tierras de propiedad de un mismo dueño. La oposición de los terratenientes a partir de la asociación de propietarios, lo que provoca una lentitud en la reforma. Y esta lentitud en la reforma agraria es la que va a ocasionar graves problemas con los jornaleros y por lo tanto enfrentamientos entre la Guardia Civil, que es la que mantiene el orden público en el campo, y los jornaleros, en el invierno de 1932 a 1933. Destacan los sucesos de Castilblanco en Badajoz, con varios muertos de uno y otro bando, o los sucesos de Arnedo en La Rioja, también igualmente con esto. Pero especialmente, y el que va a provocar la caída del gobierno, va a ser el de Casas Viejas en Cádiz. Con la dura represión de 13 campesinos muertos, el gobierno se tamboleó por el poco interés demostrado por solucionar el problema de Casas Viejas y la coalición gubernamental pues digamos se resquebraja. Azaña va a dimitir y Alcalá Zamora convoca elecciones y se va a iniciar entonces el bienio radical-cedista. Aquí os propongo pues una fotografía de la época, de los periódicos de la época, donde se ve un poco cómo informan el levantamiento, que es lo que nos queda aquí anarquista, con los detenidos y la Guardia Civil detrás y un guardia de asalto aquí más a la derecha. Y luego tenemos aquí los edificios que existían en donde se refugiaron los partidarios de Segredos, que era el cabecilla anarquista de esta pedanía. Y ya entramos un poco en la diapositiva final sobre las reacciones de los diversos posicionamientos, o lo que es lo mismo, la oposición al gobierno de Azaña. La posición de los sectores amenazados por la reforma, desde luego, es decir, las grandes terratenientes a partir de la asociación de propietarios, la burguesía financiera e industrial, la Iglesia Católica y los sectores del ejército, fundamentalmente los altos mandos, que no les gustaba la ley Azaña. Los partidos políticos de derechas, como la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, encabezada por Gil Robles, protagonista en el siguiente bienio, los fascistas de la Falange Española de la JONS, encabezados por el hijo del dictador José Antonio Primo de Rivera, y otros partidos como Renovación Española, de corte monárquico radical, de derechas, y el Partido Radical más centrista, republicano, de Alejandro Lerroux, también muy protagonista en el siguiente bienio. Por la izquierda te cuenta también con la posición del anarquismo, que considera que las reformas son muy tímidas y por eso provoca una fuerte agitación social como la de Casas Viejas.
la línea radical del Partido Comunista de España, que defendía el comunismo soviético de Stalin y de la Internacional Comunista, del Comintern, y la división del PSOE, que en muchos casos algunos miembros de este partido pues querían salir del gobierno. Bueno, y con esto terminamos este tema. Muchas gracias por vuestra atención.